Hola, mi nombre es Cristel González Jacome, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil y este tema se trata sobre la cátedra de Biología Molecular dirigida por el Dr. Pedro Maldonado. Tenemos a la estructura del ADN. La estructura primaria del ADN, esta va a corresponder a la secuencia de nucleótidos de polinucleótidos linearizados. La información genética va a estar contenida en el orden exacto de las bases nitrogenadas que componen los nucleótidos y si se modifica alguna de estas bases o su orden se altera la información. Ahora tenemos a la estructura secundaria. Aquí en las células eucariotas del ADN se va a encontrar como una cadena doble de polidesoxirribonucleótidos. Las dos cadenas de ADN van a girar alrededor de un eje de simetría imaginario y así van a formar una estructura helicoidal. De aquí es un nombre de doble hélice del ADN. En la hélice del ADN, la columna hidrofílica de desoxirribosa fosfato de cada cadena va a estar en el exterior de la molécula, mientras que las bases nitrogenadas hidrófobas se orientan hacia el interior. La doble cadena de ADN, vamos a ver que tiene tres características principales, que esta va a ser antiparalela, es complementaria y va a formar un giro helicoidal de estrógiro o lebórico. Podemos ver que la asociación entre las dos cadenas es antiparalela. Esto quiere decir que el extremo 5' de una se va a asociar con el extremo 3' de la otra. Las dos cadenas son complementarias. Esto nos dice que las bases nitrogenadas de una de las cadenas del ADN se va a unir mediante puentes de hidrógeno a las bases nitrogenadas de la otra cadena, de manera que adenina siempre se va a unir a timina y guanina a citosina. Por lo tanto, una cadena de la doble hélice del ADN siempre es el complemento de la otra. Los pares de bases se mantienen unidos mediante dos enlaces de hidrógeno entre adenina y timina y tres enlaces de hidrógeno entre guanina y citosina. Ahora vamos a ver las variantes de la doble cadena de ADN. Pues se han descrito tres formas estructurales principales del ADN, que es la forma B, que esta es la que se adopta el ADN en condiciones fisiológicas, por lo que es la estructura predominante del ADN cromosómico. La forma A se produce in vitro y con la deshidratación moderada de la forma B. Y la forma Z del ADN es característica de regiones donde se van a encontrar una secuencia de purinas y pirimidas alteradas. Aquí tenemos unas características de cada uno de los tipos de estructura del ADN. El sentido de giro de la hélice en el ADN A siempre va a ser dextrógiro, en el ADN B va a ser también dextrógiro y en el ADN Z va a ser levógiro. El diámetro de la hélice en el ADN A es de 2.55, en el ADN B es de 2.37 y en el ADN Z de 1.82 nanómetros. La distancia entre pares de bases en el ADN A es de 0.23 nanómetros, en el ADN B de 0.34 nanómetros y en el ADN Z de 0.38 nanómetros. Sus pares de bases por vuelta en el ADN A va a ser de 11, en el B de 10.4 y en el Z de 12. El surco mayor en el ADN A va a ser estrecho y profundo, en el B va a ser ancho y con una profundidad media, y en el ADN Z va a ser plano y sin profundidad. El surco menor en el A va a ser amplio y no profundo, en el B va a ser estrecho y con una profundidad media, y en el ADN Z va a ser estrecho y profundo. Sus inclinaciones de plano de los pares de bases, vemos que en el A va a tener de 19 grados una gran inclinación, en el B va a ser de 1.2 grados, va a ser casi perpendicular al eje de la hélice, y el Z va a ser de 9 grados, va a tener una ligera inclinación. Ahora hablaremos sobre el ADN circular. Pues aquí el ADN mitocondrial y el de las células procariotas se van a encontrar en forma de ADN de molécula circular, o sea, sin extremos, donde no va a haber interrupción de los enlaces fosfodiéster. Es posible encontrar al ADN circular como una estructura relajada o como una estructura superenrollada y más compacta, donde la hélice del ADN va a girar sobre sí misma y va a generar una superhélice.
El superenrollamiento se va a producir debido a que la acción de las enzimas topoisomerasas, que mediante el corte transitorio de una o ambas hebras se introduce un aumento o puede ser una disminución en el número de vueltas de la hélice. Ahora vamos a la estructura terciaria. Entonces tenemos que tener en claro los niveles del empaquetamiento del ADN. Y es que esto es debido a la longitud del ADN genómico en las células eucariotas, que van a tener de 2 metros sobre células. Esto de aquí es necesario su compactación de manera que permita ocupar menos espacio y quepa dentro del núcleo de la célula. El ADN se asocia con nucleoproteínas que van a ser histonas y no histonas para formar la cromatina y dar origen a los cromosomas. Por ello, el empaquetamiento del ADN se distingue en diferentes niveles de organización, que la vamos a describir a continuación. Entonces decimos que en la estructura terciaria vamos a encontrar al nucleosoma, y aquí podemos ver a las histonas, que estas son proteínas con carga positiva a pH fisiológico. Debido a su alto contenido de aminoácidos básicos, esta propiedad les va a permitir asociarse a la molécula de ADN de carga negativa. Van a existir 5 tipos de histonas, que va a ser la H1, H2A, H2B, H3 y H4. Dos moléculas de histonas, H2A, H2B, H3 y H4, se van a asociar para formar un octámetro, como lo podemos ver en la imagen de histonas. Un segmento de ADN doble cadena de aproximadamente 146 ppb se van a enrollar dando 1.6 vueltas de octámero para formar una estructura llamada el nucleosoma. Los diferentes fragmentos del ADN presentes en el núcleo se van a asociar a diversos octámeros y van a formar una cadena de nucleosomas conocidas como cuentas de rosario o cuentas de collar. Entre cada nucleosoma queda un segmento de ADN de aproximadamente 55 ppb denominado ADN enlace o linker. Ahí lo podemos observar en la imagen. La función del nucleosoma es condensar el ADN en una fibra de 11 nanómetros de ancho que se van a asemejar al mencionado collar de perlas, donde cada nucleosoma sería una perla y el ADN de enlace el cordón con el cual está unida esta perla. El ADN linker se asocia con otra histona denominada H1 y va a ayudar al empaquetamiento del ADN, lo que facilita la formación de otra estructura, que viene a ser el solenoide. Ahora hablemos del solenoide. Tenemos que los nucleosomas se compactan para formar un polinucleosoma de 6 unidades mediante interacciones entre las H1 de cada nucleosoma, lo que esto va a generar una estructura más compacta. Esta estructura recibe el nombre de solenoide y forma una hebra de 30 nanómetros, que va a ser conocida como cromatina. En este nivel el ADN se va a estar compactado unas 100 veces. La cromatina puede encontrarse de forma transicional, por lo que se va a descompactar y entonces va a recibir el nombre de eucromatina. La cromatina inactiva se va a encontrar en una forma compacta y esta la va a conocer como heterocromatina. Ahora en la imagen también podemos observar lo que son las asas cromatínicas. Estas aquí la fibra de 30 nanómetros de pliegue se va a plegar y se va a condensar aún más. Y esto es lo que va a hacer que va a formar estructuras de asas amplias superenrolladas, las cuales se van a anclar sobre proteínas de ademiaje y pues van a dar lugar a unas hebras de 30 nanómetros de grosor. Luego va a seguir y va a formar lo que es el cromosoma condensado. Estas aquí, las asas cromatínicas, se van a compactar y van a formar un cromosoma condensado de 700 nanómetros de espesor, visibles durante la interfase. Y por último tenemos el cromosoma mitótico, y aquí las cromátides hermanas visibles en la mitosis van a representar la última etapa de la organización del ADN y llegan a medir de 1400 nanómetros de grosor. Ahora hablemos sobre el aprendizaje basado en el problema. En este caso tenemos el síndrome de Hutchinson-Gilford o HGPS. Esta es la progeria más común,
es una enfermedad de base genética que es producida por mutaciones en el gen LMNA que codifica para la proteína lamin A. Esta lamin A es un componente esencial de la lámina nuclear, que es una estructura fundamental para mantener una correcta arquitectura nuclear. Las mutaciones en el gen LMNA llevan a la producción de un lamin A defectiva que no se procesa correctamente. Esta proteína se sintetiza primero como pre-lamin A, posteriormente se farneliza, o sea que se le añade un grupo de lípidos o farnesilo, lo que le sirve para aclararse a la membrana del núcleo, y finalmente se corta gracias a la acción de una proteasa, que esta es una enzima que reconoce una secuencia específica y da un corte. Bueno, solo entonces tenemos a la lamin A funcional. Como decía, las mutaciones en LMNA resultan de una proteína pre-lamin A que se farneliza, o sea, se ancla a la membrana, pero no puede ser cortada por la proteasa debido a las secuencias alteradas en los pacientes. Es justo que reconoce como diana la proteasa, responsable del paso final de procesamiento de la proteína. Esto lleva a que esa proteína defectuosa se quede anclada en la membrana nuclear en lo que se conoce como progerina o proteína de la progeria. Esta acumulación es la que resulta tóxica para las células de los pacientes, ya que acaba por causar la desorganización de la estructura de los núcleos, y con ello se van a alterar las funciones fundamentales que realiza este centro de operación celular. Entonces el resultado final va a ser un envejecimiento acelerado y los pacientes fallecen sin superar los 13 años como viejecitos cuando aún son niños. Esta es una enfermedad devastadora. Ahora tenemos el ABP, que es lo mismo. Vemos que el gen, como ya hablemos de este síndrome de Hutchinson-Gilford, es el gen LMNA. La proteína codifica para la proteína lamin A. La función es que esta lamin A es un componente esencial de la lámina nuclear, que es una estructura fundamental para mantener una correcta arquitectura nuclear. La función alterada, aquí las mutaciones de LMNA van a resultar en una proteína pre-lamin A que se va a farnelizar y esta se va a anclar a la membrana, pero no puede ser cortada por la proteasa debido a que la secuencia alterada en los pacientes es justo la que se reconoce como una diana de proteasa responsable del paso final del procesamiento de la proteína. Y esto lleva a que la proteína defectuosa se quede anclada en la membrana y se va a conocer como proteína de progeria. Muchas gracias.